Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor nuevamente por esta mañana, este hermoso tiempo. Y quiero invitarte a que vayamos a nuestra Biblia para iniciar nuestro devocional en esta mañana. Quiero invitarte a que vayamos a Hebreos 11. Vamos a hablar acerca de la fe. Hebreos capítulo 11, específicamente en el versículo 1 en adelante dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor que nos permite comprender lo que las Escrituras dicen y entender lo que Él quiere que cada uno de nosotros ponga por obra. Es un privilegio, mis amados hermanos, saber que Dios existe y que es real, pero es una cosa extraordinaria poder creer lo que la palabra de Dios dice y poder vivir de acuerdo a lo que ella nos enseña. Ahora, la fe es un requisito indispensable, es un requisito necesario, es un requisito que no puede faltar en la vida de ninguna persona, en este caso los creyentes. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Y hay algunas definiciones referente a la fe que podemos encontrar. Y entre esas es que la fe es la certeza, según nuestra lectura, de lo que se espera. Es la convicción de algo que no se ve. Tal vez ningún otro componente de la vida cristiana es más importante que la fe. No la podemos comprar, o alguien puede comprar fe. Si sabe dónde comprar, me avisa para llegarme, ¿no? Pero no la podemos comprar, pero tampoco la podemos vender, ni tampoco dársela a nuestros amigos. Entonces, ¿qué es la fe y qué papel juega la fe en la vida cristiana? Bueno, de eso depende todo, mis amados hermanos. El diccionario define la fe como la creencia en devoción o confianza en alguien o algo, especialmente sin prueba lógica, dice. También define la fe como la creencia en la devoción a Dios. Pero la Biblia tiene mucho más que decir sobre la fe y lo importante que es. De hecho, es tan importante que sin fe no tenemos ningún lugar con Dios. Es imposible agradarlo, como dice Hebreos 11:6. Entonces, mis amados hermanos, la fe no es opcional. La fe no es algo que nosotros podemos decidir si tenemos o no tenemos fe. Es algo que viene completo, mis amados hermanos. Necesitamos fe para la vida cristiana. Necesitamos fe para confiar en las promesas del Señor. Necesitamos fe, y así como dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Ciertamente, mis amados hermanos, hay que entender que estamos hablando fe dentro del contexto de los ya creyentes. Porque es importante que entendamos, hay una fe salvífica, que es poner nuestra confianza en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es aceptar el hecho de que sin Cristo estamos perdidos y poner nuestra confianza en lo único que puede salvarnos, que es la muerte sustitutoria y vicaria de Cristo por cada uno de nosotros. Ahora, siendo ya salvo, requerimos fe, necesitamos fe. Y a veces tenemos la idea de fe en un sentido de que, como tengo fe, me quedo esperando y no hago nada. Otras veces tenemos el sentido de que porque tenemos fe tenemos que hacer muchas cosas. No, todo tiene un contexto y una razón de ser. Hay momentos en los que hemos hecho mucho y no hemos logrado nada, y lo único que nos corresponde es esperar y confiar. Y esperar un milagro del Señor, esperar una obra de Dios, esperar que Dios transforme una realidad, transforme una circunstancia. Pero en otras ocasiones, nuestra fe se manifiesta es precisamente por medio de la acción. La Biblia nos habla en Hebreos 11 acerca de los héroes de la fe.
Nos habla de la fe no como algo que se estanca o como algo que nos paraliza, sino la fe como algo que nos lleva a la acción. La fe como algo que nos impulsa. La fe como algo que nos hace obedecer. La fe, pudiéramos decir en esta mañana, tiene que ver con la obediencia. Alguien lleno de fe es alguien lleno de obediencia. Es alguien que obedece a Dios y que avanza en la dirección que Dios ha trazado. Por eso dice la Escritura: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Y esto me llama mucho la atención, porque esto demuestra mucho la falta de fe que tiene mucha gente. Y posiblemente mucha gente, porque no haya visto cosas, piensa que esas cosas no van a pasar. Pero la Biblia dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué no se veía? La lluvia. Nunca había caído lluvia sobre la tierra, sino que de debajo de la tierra salía un vapor y un rocío que hacía el trabajo de la lluvia. Entonces, por la fe Noé, por la fe, cuando fue advertido por acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Por eso le digo que la obediencia es parte de la fe. Una persona llena de fe es una persona que obedece la palabra del Señor. Y dice, entonces por la fe, dice, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. De igual manera nosotros, mis amados hermanos, estamos predicando algo que viene, que no hemos visto, pero por fe y por lo que la palabra de Dios dice, sabemos que así va a ser. Ahora, alguien pudiera decir, es que ustedes confían en la palabra de Dios o confían en esas cosas sin tener evidencias. El mundo antiguo y la historia confirman que lo que Dios ha dicho o lo que Dios ha hablado, así ha acontecido. El hecho de que algo que no haya visto yo, que no haya sucedido, no significa que no vaya a pasar. Miren, la Biblia nos habla y la historia universal lo habla. Si usted estuvo en 8º grado, en bachillerato, tuvo que haber visto por lo menos parte de la historia universal. Y todos los imperios existentes, todos los imperios que menciona la historia, fueron relatados en este libro. Fueron evidenciados también por las Escrituras. Las Escrituras no es solamente una invitación a la confianza vaga o ciega. Realmente las Escrituras es una invitación a poner nuestra confianza en el objeto correcto. Porque nos guste o no, hasta los ateos tienen fe, hasta los que no creen tienen fe, porque la fe es la confianza. Ahora usted decide dónde poner su fe, pero no toda la gente que pone su fe en lo que quiere ponerlo indica que sea una fe correcta. Para ser salvo, nuestra fe tiene que estar en el objeto correcto. Para tener vida eterna y para tener salvación y perdón de pecado, nuestra fe tiene que estar en el objeto correcto. Y la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Ahí debe estar su confianza, ahí debe estar su fe, en el lugar correcto. Todo cristiano tiene que poner su confianza y su fe en lo que dice la palabra de Dios. Y de aquí es la importancia, mis amados hermanos, en que nosotros entendamos que nuestra fe no está basada en los hombres, sino en Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces, ¿qué es fe? Bueno, fe también es obediencia, mis amados hermanos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, solamente obedeciendo la voz de Dios. Ahora, Abraham no era un loco, tampoco es que andaba obedeciendo a cualquier trastornado que dijera, sal de ahí, haz esto, haz aquello. No, él estaba obedeciendo la voz de Dios. No entiendo, no sé, no comprendo exactamente el propósito detrás de lo que estoy haciendo, pero sí sé que quien me dice que haga esto es un Dios que cumple, es un Dios fiel, es un Dios verdadero y es un Dios que nunca me mandaría por un barranco. Que nunca sería inútil obedecer a Dios, siempre será beneficioso obedecer a Dios. Entonces su fe y mi fe debe llevarnos a obedecer a Dios y a accionar conforme a la voluntad de Dios. Entonces fe no es solamente sentarnos en el chinchorro, ¿verdad? De la espera y sentarnos allí simplemente a esperar. No, la fe es acción. La fe me lleva a trasladarme, a moverme, me lleva a confiar, a avanzar, a arriesgar. La fe me lleva a creer, mis amados hermanos, a confiar en el Señor. Dice la Escritura que Abraham salió sin saber a dónde iba.
Dice la palabra de Dios: por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, es importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que la fe, que es esa confianza en Dios, que viene de la palabra griega pistis, que significa confiar, que significa fidelidad, que significa creer. Esa palabra, fe, mis amados hermanos, nos lleva a confiar en Dios y a esperar de Dios cosas que van incluso contra el orden natural de las cosas, por así decirlo, contra de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que fe no puede ser simplemente un concepto intelectual, porque la fe en Dios es algo profundo, es algo que opera y nos lleva a vivir, a hacer, a arriesgar, a avanzar, pero también a recibir por esa confianza que hemos depositado en Él, cosas que no tienen explicación humanamente hablando. Y de aquí también es importante resaltar que para Dios no hay nada imposible, que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, y que Él es el Dios de toda carne y que no hay nada difícil para Él. Por eso el autor de Hebreos dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Todos sabemos y conocemos aquí el contexto de esterilidad. Sabemos que una persona estéril o un animal estéril no puede dar a luz. Está limitado naturalmente, humanamente hablando, incapacitado para poder generar o para poder lograr lo que se esperaría de algo normal, de algo en su completo estado. Pero dice la Biblia que siendo estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. O sea, no estaba en la edad promedio requerida para poder concebir y dar a luz. Primero era estéril, no tenía la edad. Poca palabra, no había forma, humanamente hablando, de que ella pudiera concebir. Pero por la fe, por la confianza en la promesa hecha por el Señor, ella pudo hacer lo que hizo, porque creyó que era fiel. Ahora, ¿cuántos creen que Dios es fiel? Y yo sé que usted sabe esto. Yo sé que muchos lo sabemos. Tal vez lo sabemos de memoria, pero por alguna razón a veces la duda nos asalta, que es la enemiga de la fe. La duda es la antítesis. La duda es el némesis, la enemiga de la fe. Mientras la fe nos ayuda a creer, a confiar, a esperar, a avanzar, la duda, esa duda que viene a veces como instrumento del diablo, nos paraliza, nos llena de temor, nos llena de preocupación, de carga, de ansiedad, y nos dice: sí, pero es posible que este tiempo no haga Dios esas cosas, a lo mejor no va a suceder, y si no pasa nada. No, mis amados hermanos, porque creía que era fiel. Ahora mi pregunta es: Sara tenía fe, pero también creía que era fiel el que prometía. Ella no tenía una fe en cualquier persona que me pudiera fallar, o en cualquier persona que miente, o en cualquier persona que dice una cosa hoy y mañana dice otra. No, fiel es el que promete. Ella tenía confianza en que era fiel quien lo había prometido. Mira, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple su palabra, porque Él es Dios, mis amados hermanos. Por lo cual también, dice la Biblia, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ese ya casi muerto es Abraham. Conforme a la fe, murieron todos estos, dice la Biblia, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos. Esta les ha preparado una ciudad, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso
para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, dice la Biblia, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su verdón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Y bueno, pare usted de contar. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Entonces es mejor resumir, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos en base a las promesas de Dios, en base a lo que Dios dice de sí mismo, en base a lo que el Señor ha prometido, en base a la confianza, mis amados hermanos. Y yo quiero animarle en esta mañana a que ponga su confianza en Dios. Siempre van a salir los que les gusta simplemente llevar la palabra fe a conceptos nada más. Dicen, la fe es tal cosa. La fe, y hay unos por allí que son cristianos, pero dicen, sí, tenemos fe, pero Dios no puede hacer esto. Sí, tenemos fe, pero Dios no puede hacer aquello. Bueno, usted puede creer lo que quiera. A mí no se me invita a creer en un Dios ni limitado, ni en un Dios que no puede hacer, ni en un Dios que está amarrado en este tiempo, ni en un Dios que no quiere hacer milagros. Para mí, la fe es confianza en Dios, y Dios es el mismo, hoy, mañana y siempre. Él es el mismo. Pero entonces, ¿por qué no ocurren estas cosas? ¿Y por qué no es igual? Bueno, no puede ser igual, mis amados hermanos. Especialmente en un tiempo en el cual la mayoría que dice tener fe no espera nada de Dios. Poca palabra. Yo tengo fe se ha convertido simplemente en un acto protocolar de la fe cristiana. Pero del decir yo tengo fe a confiar y esperar por medio de la fe es otra cosa. Y ahí es donde está el dilema. Nadie que no espere de Dios, nadie que no confíe en Dios, o mejor dicho, si solamente confía intelectualmente y protocolarmente, pero no con una confianza volcada, con sus manos extendidas a esperar, entonces no va a recibir, mis amados hermanos. No puede recibir. Pero Dios sigue siendo el mismo, hoy, mañana y siempre. Mire, la Biblia nos dice en Mateo 9:27, y esto es importante, pudiéramos pasar toda la mañana hablando de todas las cosas que tienen que ver con fe, pero vamos a tocar nada más este punto, porque para mí es importante que nosotros no solamente tengamos una fe protocolar o intelectual, sino que también sepamos que nuestra fe sigue estando vigente, que Dios sigue recompensando la fe, que sepamos que Dios sigue siendo el mismo y que Él recompensa la fe de cada uno. Dice la Biblia en Mateo 9:27, pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, esto fue lo que Jesús le dijo en forma de pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, esto que me están pidiendo, ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos salieron y divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ahora, es interesante, mis amados hermanos. Es interesante que muchas veces nosotros entendemos y sabemos y decimos, y eso es importante resaltarlo y recalcarlo, pero también hay otra parte que hay que decir. Todo es conforme a la voluntad de Dios. Todo es conforme a su propósito. Él es el que decide a última instancia lo que ha de acontecer con nosotros. Eso es cierto. Pero también es cierto que no podemos saber lo que Dios quiere para nuestra vida a menos que clamemos y oremos por eso, mis amados hermanos. Estos ciegos, no sé si eran de nacimiento, no sé si fue que quedaron ciegos después de un accidente. Lo cierto es que ser ciego es una situación bastante compleja y especialmente en un tiempo donde todas las enfermedades eran consideradas maldiciones o donde una persona enferma era visto con desdén porque se creía que era por causa del pecado. Pero resulta que nosotros sabemos y entendemos que mucha gente no se trata ni siquiera de si pecó o si pecaron sus padres, nació bajo una circunstancia.
Y muchas circunstancias que existen en este mundo son para varias cosas. Una, mostrarnos el valor de las cosas, el valor de la vida. Otra, mostrarnos el poder de Dios y su gracia y su gloria. Pero estos ciegos tal vez habían escuchado de Jesús, no lo habían visto, no habían podido ver con sus propios ojos lo que había acontecido, pero por sus oídos entró la idea de que Jesús había sanado a otra persona. Se escuchaba lo que Jesús había hecho con otro, y ellos tal vez dijeron internamente: si Jesús lo hizo con otro, Él puede hacerlo conmigo. Si Jesús tiene ese poder, si Él es quien dice ser, Él tiene la capacidad para entonces poder hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y ellos comenzaron a decir: no sabemos quién es Jesús, no lo podemos ver, pero decían: Jesús, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, los ciegos fueron hasta donde él estaba. Y Jesús le preguntó algo que tal vez le pueda preguntar a cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Ustedes realmente creen que yo los puedo sanar? ¿Ustedes realmente creen que yo los puedo ayudar? ¿Ustedes realmente creen que yo tengo el poder para quitar el azote de sus almas, de sus vidas, de su cuerpo? ¿Creen ustedes que yo puedo hacer esta obra? Ellos no vacilaron, mis amados hermanos. No dudaron ni un instante. Dijeron: sí, Señor. Sí, Señor. Creemos que tú puedes sanarnos, que tú puedes curarnos. Entonces le tocó los ojos, diciendo, y esto me llama la atención, Jesús le tocó sus ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Qué tal si Jesús dijera: conforme a la fe que tenemos en este instante va a ser hecho? ¿Qué diríamos? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi confianza? ¿Cómo está mi certeza, mi convicción referente a lo que Dios puede hacer? ¿Cómo está mi convicción acerca de lo que Dios puede hacer en mi vida o en la vida de los que están a mi alrededor? La Biblia menciona, al ver Jesús, la fe de ellos, o sea, de los amigos del paralítico, al ver la fe del centurión, al ver la fe de Jairo. O sea, Dios ve la fe que hay en nuestro corazón. O sea, Él puede percibir nuestra confianza. Y Él espera de ti, de mi confianza, para obrar. Algunas veces obra independientemente de si tenemos o no tenemos fe o confianza. Pero se espera de un cristiano, se espera de un creyente, se espera de alguien que conoce las Escrituras, se espera fe, se espera confianza, se espera convicción. Y no estoy hablando solamente en un sentido de recibir un beneficio físico. No, mis amados hermanos, se requiere fe para salir a predicar a las calles. Se requiere fe para ser salvo. Se requiere fe, mis amados hermanos, para transitar y caminar, para esperar en las promesas del Señor. Por lo tanto, nuestra fe debe despertar. Y nuestra fe despierta a medida que conocemos lo que Dios ha hecho. Mientras su mente se llena de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho, entonces usted puede confiar en Él. En un mundo en el que vivimos tan convulsionado, tan lleno de malas noticias, tan llenos de tragedia, tan lleno de un panorama tan negro, nosotros podemos confiar en el Señor. Podemos confiar en su misericordia. Podemos confiar en su fidelidad. Podemos confiar en su protección. Podemos confiar en su provisión. Y podemos confiar en que Él es nuestro médico por excelencia. Que Él puede sostenernos. Que Él puede hacer con este cuerpo ya casi muerto. Con este cuerpo tal vez adolorido. Con este cuerpo tal vez afectado. Con este hígado, con este páncreas. Con este sistema que tengo inmunológico. Con todo lo que nosotros podamos tener, mis amados hermanos. Nosotros podemos confiar, así como Sara, estando ya su cuerpo realmente imposibilitado humanamente, podemos confiar en la promesa y saber que es fiel el que promete. Dios sigue siendo Dios, mis amados hermanos. Él sigue estando sentado en su trono de gloria. Él sigue teniendo toda autoridad, todo dominio sobre lo que hay en los cielos y debajo de los cielos. Él sigue teniendo la misma autoridad. Él puede enviar la palabra. Él puede sanar. Él puede reparar. Él puede restaurar. Él puede cambiar. Pero la fe, mis amados hermanos, es una completa dependencia de Dios.
La fe, mis amados hermanos, es una confianza y una convicción y una firmeza y una certeza interna de que fiel es Dios. La fe está asociada, mis amados hermanos, a una dependencia plena de su palabra. Y para que no salgan por allí algunos diciendo, esa gente enseña que la fe es simplemente quedarse en el chinchorro, no. A veces tenemos que por fe bajarnos del chinchorro y enfrentarnos a la realidad y a la circunstancia. Pero no significa que nos estamos enfrentando a la circunstancia de manera frenética y desesperanzada y solamente como una patada de ahogado. No, por fe avanzamos, por fe salimos, por fe creemos en la compañía, en el respaldo, en la guía, en la dirección, en la provisión, en el cuidado, en la fortaleza, en la capacidad que viene de manera sobrenatural sobre cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios. David tenía fe, mis amados hermanos, y tuvo confianza en Dios para enfrentarse a algo más grande que él. Un hombre tenía todo un ejército y a toda una nación sucumbida bajo el temor. Un hombre tenía azotado emocionalmente, espiritualmente a toda una nación, desde el rey hasta el ejército. Era Goliat, quien se paraba a vociferar y a decir un montón de cosas en contra del pueblo de Israel. Y todos estaban allí atemorizados, esperando lo peor. Pero una sola persona, un chico, un adolescente ya entrando, un jovencito, vamos a decirlo de esta manera, pequeño, sin preparación en el ejército, sin manejar ningún tipo de arma, se paró frente a ese hombre. Primero alentó al ejército. Y sabe, es hermoso esto, que no era parte de lo que íbamos a hablar esta mañana, pero es hermoso que él se paró ahí delante del ejército y dijo, ¿cómo es posible que ustedes permitan que ese incircunciso, que ese hombre se pare aquí y comience a blasfemar acerca del Dios verdadero, acerca del Dios vivo? ¿Cómo permiten ustedes eso? Y no solamente les dijo eso, sino que él manifestó su confianza en Dios, porque todo el mundo le decía, mira, tú eres muy pequeño, tú eres un muchacho, a ti ni te queda la armadura, tú no eres capaz de hacer frente a eso. No, ya va, espérense. Aquí hay un error. Ustedes están pensando que yo voy a él confiando en lo que yo soy. Yo no voy a él confiando en lo que yo tengo. Yo voy confiando en Dios. Y él viene a mí con espada, con jabalina, con tamaño, con cuerpo. Mas yo voy a él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, es cierto que hay cosas más grandes que nosotros, mis amados hermanos. Es cierto que hay problemas extremadamente grandes, mis amados hermanos. Es cierto que existen cosas muy fuertes, pero nada de esas cosas es más fuerte que el Señor. Nada de esas cosas es más fuerte que nuestro Dios. Y nosotros debemos aprender, volver a necesitar depender de Dios, a confiar en su palabra, en su poder, a acercarnos a Él como corresponde, mis amados hermanos. A saber que no se trata de usted ni de mí, sino del Señor. Y a saber que Él tiene poder suficiente para transformar nuestra realidad y nuestras circunstancias, para ayudarnos a avanzar. Y cuando sea momento de esperar, pues esperemos. La Biblia dice que los que miraron a Él nunca fueron avergonzados. Entonces que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a confiar en su palabra, a confiar en su poder, a tener esa convicción, esa certeza, a vivir por fe, a confiar, mis amados hermanos, en la palabra del Señor. Yo no estoy diciendo que neguemos la realidad, ni que vivamos en una mentira, no, Señor. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que quiero es que usted entienda lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y también dice la Biblia que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En pocas palabras, si tuviéramos que traducir eso a tiempo presente es,
Es como que si Dios nos dijera, es necesario que creas que Dios recompensa la fe. Es necesario que te acerques a Dios convencido de que Él existe, convencido de que Él es real y que Él recompensa la búsqueda genuina y sincera, que Él va a premiar esa confianza, ese resteo que tengo con Dios, esa firmeza, esa confianza que puede ser ridícula para mucha gente. Porque vamos a ser honestos, dentro de la misma familia es una ridiculez lo que muchas veces nosotros hacemos y creemos de que Dios va a hacer esto, de que Dios va a hacer aquello, o de que vamos a orar, o de que Dios puede cambiar las circunstancias. Pero es precisamente allí, mis amados hermanos, mientras todo el mundo se ríe, mientras todo el mundo nos señala, mientras todo el mundo nos cuestiona, que nuestra confianza debe estar firme en el Señor. Y créanme, no he visto ningún ejemplo en la Biblia donde quienes se hayan acercado a Dios, donde los que hayan buscado a Dios, donde los que hayan esperado algo de Dios, de manera genuina y sincera, no lo hayan recibido. Y puede que existan, y de hecho así lo es, muchos testimonios que no están escritos en las Escrituras, que tal vez no sucedieron en el tiempo de Jesús, pero que han sucedido en nuestros siglos presentes. Testimonios de hombres, de mujeres, de cosas inexplicables, inimaginables, que no son sustentables humanamente, científicamente, pero en el cual Dios ha obrado, en el cual Dios ha cambiado y en el cual Dios ha transformado. Entonces, que nuestra fe en el Señor sea una fe firme. Si no eres salvo, si no tienes a Cristo en tu corazón, si no has nacido de nuevo, bueno, pon tu confianza en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo dijo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tomó el lugar del pecador, tomó mi lugar, tomó tu lugar, y tú debes aceptar y recibirle como tu único y suficiente Salvador. Debes reconocer que eres pecador. Debes aceptar el hecho de que has vivido apartado de Dios y que no has tomado en cuenta su palabra. Pero si te humillas delante de Él y lo reconoces y le dices, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque contra ti he pecado. Límpiame con tu sangre, Señor. Yo quiero aceptar, Señor, tu sacrificio, tu obra. Señor, yo quiero recibirte de todo corazón. Eres salvo. Eres salvo si con convicción y con fe lo haces. Porque la Biblia dice que somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es por fe. Ya tienes tu salvación. Ahora empiezas tu vida cristiana. Empiezas tu caminar cristiano. Entonces empiezas en un comienzo, en un salto, mis amados hermanos, de fe, confiando en lo que la palabra de Dios dice. Ahora Dios te llama a ti y me llama a mí a vivir conforme a lo que aquí está escrito y comenzar a transitar mi vida cristiana en dependencia de Dios. En dependencia de Dios. Ahora, si tú le buscas, si tú confías, si tú le invocas, si tú dependes de Él, créeme, Dios hace grandes cosas. No conozco a nadie en la Biblia, de todos los que están en las Escrituras, que hayan confiado en Dios y que hayan buscado a Dios genuina y sinceramente y que no hayan recibido. Y que Dios no les haya respaldado. No significa esto que todo lo que nosotros pidamos o creamos o esperemos de Dios tiene que ser así. Pero no porque Dios no pueda hacerlo, es como nosotros. A veces podemos estar creyendo que esto no es lo que necesitamos y nos va a hacer bien, pero no lo es. Y por alguna razón, Dios no lo permite, pero no porque Él no pueda hacerlo. Simplemente no es correcto. En nuestra mente pensamos que es la solución, pero no es realmente lo que necesitamos. Entonces, mi llamado es animarte a confiar en el Señor, a depender de Él y a depender de su palabra. Y que sepamos que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe es un requisito indispensable en la vida cristiana. ¿Y cómo crece nuestra fe? Los discípulos dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Pues también nosotros podemos orar sencilla y humildemente, Señor, aumenta mi fe, porque reconozco que me falta fe en algunas ocasiones. Reconozco que a veces dudo, Señor, pero yo no quiero dudar, Señor. Según la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que genera fe
es la palabra del Señor. Lo que fortalece la fe es la palabra del Señor. Entonces, llene su mente con la palabra de Dios. Llene su vida con la verdad de Dios. Y entonces su fe se aumentará, su fe crecerá. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias, Señor, porque no se trata de nosotros, sino de ti. Gracias porque tú eres el que fortalece, el que sustenta. Tú eres el que levanta, Señor, el que conforta, Señor, pero también eres el que abate, Señor. Gracias queremos darte en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú conoces, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Nosotros sabemos y entendemos, Señor, que necesitamos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento, a fortalecernos en fe, Señor, a caminar en fe, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos cada día, Señor. Permite, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros, Señor, pueda vivir en una dependencia plena, Señor. Padre, cada uno de tus hijos puede tener realidades diferentes, Señor. Pero tú eres el Dios que te compadece de tus hijos, Señor. Yo te pido en esta hora que tú aumentes nuestra fe y fortalezcas nuestra fe, Señor, según sea el área de necesidad, Señor. Ayúdanos en nuestros cuerpos físicos, Señor, en nuestra salud, los que están quebrantados, Señor, los que están afligidos, los que están, Señor, Padre amado, desahuciados, los que están, Padre amado, Señor, quizás, Dios amado, esperando, Señor amado, simplemente la muerte. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que conforme a la fe de ellos, Señor, según tu palabra, según lo que ellos, Padre amado, hayan entendido, Señor, tú, Padre amado, aumente su fe, Señor, le ayudes en su realidad y en sus circunstancias, Señor. Que tú puedas ministrar sus almas, Señor, a los que están desesperanzados, Señor, a los que han perdido, Señor, el deseo, las ganas de vivir, los que están, Señor amado, sumidos, Señor, en una profunda tristeza, en un profundo dolor. Padre amado, que en el nombre de Jesús tú puedas glorificarte en ellos, Señor, que en esta mañana reciban, Señor, consuelo, fortaleza, esperanza, ánimo, Señor, que quites todo miedo, todo temor, Señor, toda excesiva preocupación, Señor, que hoy puedan echar su ansiedad sobre ti, Señor, que puedan descansar en ti, Señor amado, que sepan que tú eres un Dios grande, Señor, un Dios poderoso, que eres Jehová, el Dios de toda carne, y que no hay nada difícil para ti, Señor. Bendícenos, Señor, como iglesias, bendícenos como familia, Señor, ayúdanos, Señor. Padre, oramos por los hijos, Señor, oramos por aquellos, Señor amado, que están en desobediencia, en rebeldía, Señor, que están metidos en malos pasos, aquellos que están transitando, Señor, por la cuerda floja de la vida, Señor. Te pedimos misericordia para ellos, Señor. Mediante la fe, Señor, confiamos en el poder de la palabra implantada en sus vidas. Aquellos que han oído el Evangelio, Señor amado, que les pueda resplandecer, que les pueda redarguir. Señor, que tú puedas en el nombre de Jesús abrir sus oídos, Señor, y sus ojos espirituales, Señor. Oramos por ellos, Padre amado. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús para que tú traigas libertad sobre sus vidas, Señor. Oramos, Padre amado, por los matrimonios, Señor. Que en nuestras propias fuerzas humanas, Señor, estamos rendidos, cansados, Señor. Que ya no vemos salida, que ya no vemos solución. Señor, mediante la fe, Señor amado. Oramos para que tú restaures, Señor. Para que tú repares, Señor. Para que tú traigas, Padre amado, en el nombre de Jesús, reconciliación. Pero no solamente una reconciliación, Señor, sino una restauración interna de las áreas afectadas, Señor. Que en el nombre de Jesús puedas bendecir los hogares, la familia. Oramos, Señor amado, por todo hermano que esté quebrantado de salud en esta hora, Señor. Por toda hermana o hermano, joven, adulto, niño, Señor, que esté quizás postrado en cama, Señor. Tal vez ellos no tienen, Señor, la suficiente fe, Señor. Pero tal vez tienen amigos de fe, Señor. Tienen padres de fe, hermanos de fe, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas recompensar la fe de mis hermanos, Señor. Tú honra la fe, Señor, de tus hijos, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques, Señor, que tú manifiestes tu grandeza, tu poder, tu mano de misericordia, Señor. Que te extiendas sobre ellos, Señor. Que restaures, Señor. Que limpies, Señor. Que expulse, Señor, de sus cuerpos, de sus organismos, todo lo que afecta, Señor, todo lo que hace daño, Señor amado. Que tomes control, Señor amado, de sus organismos, de sus cuerpos, Señor, y que tú hagas una obra especial, Señor. Pon tu mano sobre ellos, Señor.
Pon tu mano sobre sus vidas, Señor, y haz una obra especial en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Padre amado, Señor, para que tú puedas en el nombre de Jesús fortalecer nuestras almas, Señor, y nuestra mente y corazón, Señor. Que estemos plenamente convencidos, Señor, de que tú eres fiel, Señor, y de que tú no fallas, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te lo rogamos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo grande para todos. Saludos a mis hermanos en Venezuela, también mis hermanas de México, mis hermanos acá en Bogotá, en Santander. Que cada uno de ustedes pues sea grandemente bendecido en esta mañana. Y seguimos adelante, mis amados hermanos, confiando en el Señor, confiando en su palabra, descansando en sus promesas. Fiel es el que prometió, amén. Fiel es Dios. Él es fiel, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Y ahí estamos en contacto, si así el Señor lo permite, con su ayuda. Nos veremos mañana. Un abrazo para todos.